Hola, bienvenidos a nuestra Masterclass. Yo soy Julio Y yo soy Conrado, y nosotros somos el Escuadrón SID. tus aliados en suspensión y dirección. La semana pasada aprendimos todo acerca del servicio al cliente. Recuerda que si no pudiste conectarte, aún puedes ver la grabación en nuestro canal de YouTube SID Suspensión y Dirección. En esta sesión, nuestro experto SID, Isaac Carrillo, nos dirá de la importancia de la calidad de las autopartes de suspensión y dirección. A continuación, les comparto brevemente la experiencia de nuestro expositor. Isaac Carrillo es instructor de SID especializado en formación y capacitación con más de 10 años de experiencia en el diseño e impartición de cursos en diversas modalidades, desde niveles operativos a niveles directivos dentro del ámbito académico y empresarial. Isaac ha impulsado el diseño de diversas estrategias que promocionan la revisión y actualización de procesos educativos, llegando a institucionalizar prácticas con impacto en la mejora continua de las organizaciones y equipos de trabajo. Isaac, te cedemos la palabra, pero antes les recordamos que pueden compartir esta transmisión con todos sus amigos y dejar las dudas y comentarios en el chat. Comencemos. Ok, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar conectados puntualmente. Yo soy Isaac Carrillo y soy instructor de esta empresa SID y juntos estamos a tus órdenes. Pues muchas gracias al Escuadrón SID, a Julio y a Conrado por esa grandiosa presentación. La verdad es que siempre nos da muchísimo gusto que nos presenten con tanta información tan padre y pues gracias y pues bienvenidos nuevamente a todos ustedes. Soy Isaac, repito, instructor de SID y vamos a comenzar nuevamente con otra masterclass que ofrecemos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México, pues para toda la República Mexicana. Hernán Cortés, pues ahí leí que en la otra ocasión no pudiste estar, pero que en esta ocasión ya puedes estar. Gracias, bienvenido amigo, te agradecemos que estén conectados. Comunidad de SID, a todos ustedes, a todos lados donde nos estén viendo en vivo, pues también les agradecemos a todos amigos y amigas de esta gran comunidad SID de suspensión y dirección. Vamos a iniciar. Gracias Oscar, bienvenido también a todos ustedes. Permítanme saludarlos brevemente a todos. A Marco, buena tarde Marco, bienvenido, te agradezco muchísimo. Javier Orozco, también estás aquí. Oscar, un saludo también a ti Oscar, te agradezco muchísimo y bienvenidos a todos ustedes. José Luis, bienvenido también como amigo, te agradezco que estés conectado, atento y saludándonos pues vía la sala de chat que tenemos en este instante. Perfecto. Ok, y rápidamente vamos a ver quién más está escribiendo. Luis, saludos desde el Estado de México, gracias, saludos a tierras hermanas, por supuesto, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos a iniciar prácticamente. Gracias, Daniel, te agradezco que estés conectado aquí puntualmente. Gracias a todos, hasta Puebla también. Antolín Clean, desde Puebla, saludos. Suspensiones Lori y Refaccionaria Express en Puebla. Gracias, te agradezco. ¿Cómo están amigos? Pues bien, de mano de mis compañeros precisamente del Escuadrón SID y de mi compañero Mauricio y los que hemos estado participando, pues agradecerles y decirles que siempre estamos muy contentos de que realmente pues estén escuchándonos y sobre todo que estén comentando todo lo que tengan que hacernos pues saber, ¿verdad? Y bien, comenzamos entonces, como tú lo viste, el tema del día de hoy pues prácticamente es algo, creo yo que es muy valioso, creemos que fue muy valioso construir este tema porque sin duda alguna representa una necesidad que todos y invariablemente cuando compramos alguna refacción de cualquier tipo, incluso me atrevería a decir yo, pues expresamos, ¿ok? Sheva, saludos desde el Estado de México, gracias, muchísimas gracias. Y José Andrés de Veracruz, gracias Andrés, te agradecemos que estés ahí conectado. Bien, les decía, la temática de esta masterclass es esta, la importancia de la calidad de las autopartes, de la suspensión y la dirección. Mira, lo que queremos platicarte en esta sesión es lo siguiente. ¿Cuántas veces, evidentemente, pues tú al año o al mes como tal,
haces un cambio específicamente de algún componente de la suspensión o de la dirección, ya sea que tú seas mecánico, cuántos autos mensualmente o semanalmente o quincenalmente más recibes para reemplazar o intervenir algún elemento de la suspensión o la dirección. Si tú eres un chico que pues no eres mecánico y que particularmente llevas tu vehículo a reparar eventualmente, también te cuestiono y te pregunto, ¿con qué frecuencia llevas a reparar tu vehículo de la suspensión o la dirección? Y te pregunto esto, ¿por qué? Porque sencillamente cada uno de nosotros, cada vez que hacemos la compra de un elemento de la suspensión o de la dirección, una refacción, un mecanismo como tal, pues vienen una serie de dudas, una serie de comentarios, una serie de interrogantes individuales donde te planteas específicamente, bueno, ¿qué pieza es la que debo de comprar? ¿Por qué una y otra? Y concretamente pues comienzas a hacer pues una serie de presupuestos, comienzas a comparar una propuesta contra otra propuesta, una refacción con otra refacción. En ese sentido, pues sabemos que todos nosotros somos clientes en algún momento. Insisto, clientes tal vez un poco en mayor cantidad, en menor cantidad, pero bueno, considerando esta esencia, es decir, considerando particularmente pues qué criterios, qué elementos tú revisas o qué valoras al momento de comprar alguna refacción de suspensión y dirección, pues motivo por el cual hemos creado esta masterclass donde justo queremos compartirte información que te ayude a ti particularmente a tomar mejores decisiones en la compra de una refacción de suspensión o dirección. Y bien, dicho este preámbulo, saludo nuevamente a Hernán Cortés. Perfecto, muy bien. Hernán Cortés dice, en ocasiones los 3 meses por refacciones chinas, ok. Muy bien, es un comentario que respondes a la pregunta que yo hacía de con qué frecuencias es el cambio. Gracias, Hernán. Póngale polveras de mejor calidad en las rótulas. Ok, me parece un comentario muy importante y ahorita vamos a atender ese comentario importante. Ok, decíamos, estamos hablando particularmente de esto, ¿no? Tú cuando vas a comprar un producto, como ya lo comentaba precisamente, vamos a ver, nuestro amigo Figueroa, precisamente, Félix Abraham, él, particularmente Abraham, lo que hace es que cuando compra una rótula, por ejemplo, está revisando los cubrepolvos, ¿ok? Tal vez compra alguna terminal de dirección y también lo que hace es revisar o inspeccionar pues, los componentes de una terminal. Él se ha notado particularmente hay un área de oportunidad respecto a un producto o un elemento del producto. Ahora, justo como lo hizo nuestro compañero Abraham, ¿tú qué valoras? ¿Qué revisas al momento de comparar una refacción versus otra? Por supuesto, y casi que no me lo digas, pero ya tenemos claridad que lo primero que revisas posiblemente, pues es el precio. Me queda clarísimo que todos como clientes siempre estamos comparando precios porque es lo que estamos buscando, ¿ok? Importante, es muy valioso lo que estamos comentando. Emiliano, ya escuché, leí tu comentario y sí, vamos a tomar en cuenta esa parte. Ahora, con base a eso, superando la idea de valorar exclusivamente los precios, aquí lo que nosotros precisamente queremos es que tú formes una serie de criterios más, como lo están haciendo mis compañeros precisamente. Saludos, David, hasta Mérida. Por esa razón, vamos a platicar qué criterios y qué importancia tiene, además del precio, valorar la calidad de las refacciones de suspensión y dirección. ¿Okay? Bien, dice Avi García, nosotros recomendamos la alineación preventiva y un chequeo general cada 4 meses, exagerando 6 meses, y si cae en un bache, pues lo debe de traer a una revisión. Fíjate, qué interesante, Avi, porque tú estás hablando de un promedio de 4 y máximo 6 meses, ¿ok? Y con esa frecuencia seguramente el cliente se acerca contigo justo para conocer o acercarse a hacer ese reemplazo de refacciones o esa revisión preventiva. Ok, bien, comencemos. Ahora, la gran finalidad es esto, que tú además del precio particularmente valores otros componentes como lo estás comentando ahorita directamente, ¿no? Vamos a presentar nosotros como empresa de suspensión y dirección, pues somos una empresa pues 100% mexicana. Particularmente nos hemos especializado en la producción y comercialización y sobre todo en la distribución de refacciones automotrices, particularmente de 2 sistemas, del sistema de suspensión, de dirección y claramente hemos incluido también el sistema de tracción. Ahora, es importante decirte lo siguiente,
Tú como cliente frecuente de nosotros, de esta marca de suspensión y dirección, constantemente pues tienes experiencias al momento de intercambiar o reemplazar nuestros productos. La verdad es que la mayoría de los comentarios pues han sido muy positivos. Pero bueno, en este dato lo que queremos hacerte saber es que bien, nosotros como empresa pues tenemos una experiencia muy importante en relación a estos mecanismos de suspensión, dirección y tracción. Esto nos ha hecho precisamente que tú nos ayudes a reconocer pues la calidad de estos productos en relación precisamente a todos aspectos, ¿no? Ahora, fíjate, José Luis dice, mi esposa trabajó en un almacén de refacciones automotrices y S&D y tiene buena demanda por ser buenas refacciones. Oye, súper bien tu comentario, José Luis, la verdad es que respaldas lo que estamos comentando. Ahora, en la medida que tú vas a comprar un producto, cual sea, vamos a pensar en un producto genérico, seguramente, insisto, valoras el precio, muy bien. Segundo, valorarás la calidad, y valorar la calidad es hablar de muchas cosas, materiales, tiempos, cobertura, entre otros aspectos, ¿ok? Y sin embargo, también cuando haces una valoración del producto que vas a comprar, seguramente en algún momento también piensas pues en la marca y por supuesto pues en la empresa que está vendiendo esa marca, ¿ok? Entonces piensa a nivel muy genérico como cliente. ¿Qué es lo que valoras? Precio, calidad. Insisto, calidad es un término muy amplio. Por calidad puede ser, para ti calidad puede ser la rapidez de entrega. Para Juan puede ser la calidad, el producto cumpla con las dimensiones. Y para otro la calidad puede ser precisamente los cubrepolvos. En este momento la invitación con esta lámina es decirte, parte de lo que tú tienes que valorar al momento de adquirir un producto de suspensión o dirección, pues es también el prestigio, el respaldo que la marca o que la empresa por sí misma te está ofreciendo. Y te voy a decir algo muy cierto. Si tú eres mecánico o mecánica, seguramente en algún momento tu cliente te ha preguntado, oye, ¿qué marca me recomiendas para reemplazar esta refacción, este resorte, por ejemplo, ¿no? Evidentemente tú tienes el compromiso de sugerir un producto o una marca pues de calidad para que ello vaya de la mano con tu mano de obra de calidad. En ese sentido, pues la verdad es que es importante, ¿no? Diana Yareni, en caso de autopartes valoro la calidad porque está en juego mi seguridad. Justo, Diana, fíjate, es algo bien interesante lo que tú comentas, muy valioso este punto, porque sí, una cosa es el precio y otra cosa es la calidad, por supuesto. Y lo que estamos agregando es que tú incluyas también valorar quién está detrás de ese producto. Y al decir quién está detrás de ese producto, pues está detrás, insisto, la marca y está la experiencia de esa empresa al momento de entregarte el producto, ¿ok? Bien, definitivamente es David Ricardo, definitivamente S&D tiene buena calidad a diferencia del genérico, hasta ahí me quedo, ¿no? Taiwanés comenta, ¿ok? Dice Hernán Cortés, la marca y la procedencia o donde fue fabricado. Es un punto bien importante, Hernán, te agradezco y lo traigas a colación. Tú como mecánico o tú como cliente, te repito, conforme va avanzando tu experiencia, te vuelves más crítico al momento de sugerir una refacción o comprar una refacción. Como cliente, si has tenido la necesidad de reemplazar constantemente algún producto de tu vehículo, también te vas volviendo un experto o un experto. Nuevamente, hagamos suma de los criterios que valoras en un producto, como lo dicen ahí. Precio, ya nos quedó claro que siempre se valora precio. 2, calidad, que hemos dicho que es muy amplio el término, materiales, procedencia, pero también el tema de calidad viene la empresa que respalda o la marca que reemplaza ese producto. Y también, como lo comentas, Hernán, pues también el origen de ese producto, ¿no? Por ahí hay un tema de que si son chinos y si no son chinos, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, esos puntos que ustedes comentan, Marco, como tú, Hernán Cortés, como lo mencionaste, la verdad es que es importante, ¿ok? Dice Hernán Cortés, no por nada, pero en lo personal siempre te agradezco y vientos, amigo, te agradezco muchísimo ese comentario, porque la verdad es algo importante. Ahora bien, esta lámina es decirte, concéntrate, además de otros elementos, valora también la empresa o la marca que está detrás de ese producto. Porque ya bien lo decía la compañera Diana, pues también tú cuando representas o sugieres una marca, de antemano está la seguridad al momento de que te subes al producto, al vehículo con esos productos, ¿ok? Ahora bien, un dato importante aquí es decirte, mira, parte de la experiencia que tenga una empresa, particularmente te va a decir mucho de los productos que se está ofreciendo.
Mira, aquí tengo una información que la verdad es que quiero compartirte. Nosotros en SID pues tenemos más de 50 años de experiencia, particularmente pues en la distribución, la comercialización, la venta y la entrega de productos de suspensión, dirección y tracción. Es importante hacer esto énfasis, ¿por qué? Porque seguramente tú puedes confiar más en aquella empresa donde siempre, casi de origen, has venido comprando un producto. Valioso, importante, porque seguramente tú dices, oh, yo ya tengo confianza porque esa marca la he comprado desde hace 5 años, desde hace 10 años que yo tengo mi taller, siempre me he acercado a SID, ¿vale? Y SID pues no me ha fallado, y por tanto, al momento de instalar mi producto, pues no me falla como tal. Entonces, en SID pues somos una empresa pues mexicana, 100% mexicana, algo que pues nos enorgullece y siempre es un estandarte al momento de presentar esta marca, y eso me hace decirte el momento de pues que valoremos el producto mexicano en relación a que concretamente la empresa es mexicana y sencillamente pues te ofrecemos calidad. Ahora, precisamente esta experiencia en cuanto al servicio a ti nuestro cliente, nos ha permitido llevar a la necesidad de especializarnos al momento pues de fabricar los productos SID, y nos ha permitido especializarnos, por supuesto, en sistema de suspensión, de dirección y tracción y todos los componentes que tú ya conoces. Valioso e importante decirte que gracias a que tú has demandado siempre la calidad de los productos y que has demandado más aplicaciones, porque bueno, es importante esto, nosotros internamente pues hemos tenido que fortalecer nuestra estructura interna para poder surtirte estas refacciones. Eso nos habla precisamente de que tenemos pues 17, lo que tú conoces como almacén, nosotros lo conocemos como un CEDIS o un centro de distribución. Ahorita te muestro una lámina, pero lo importante es que como queremos entregarte la pieza en tiempo y en forma, porque eso para ti también es calidad, pues el punto es que hemos crecido en relación a esta infraestructura de almacenes o CEDIS o centros de distribución regional, en el sentido de que para ti la calidad es entregarte en tiempo, queremos entregarte en tiempo. Y justo esta estructura nos ha permitido hablar concretamente de que tenemos, con nuestros productos, tenemos presencia en más de 36,000 refaccionarias a nivel nacional. Entonces, si tú nos hablas de Veracruz, si nos hablas de Oaxaca, de Mérida, pues seguramente tú vas a acercarte a alguna refaccionaria de tu confianza y vas a encontrar un producto de suspensión y dirección como tal, ¿ok? Vamos a ver un poco los comentarios. Qué padre que hagan este tipo de foros para aprender un poco más. Ok, perfecto. Importante, Avi, sí, y justo lo que iba a comentar es que he visto cajitas SID con diferentes lugares de procedencia, pero he notado que todo es la mejor calidad y son con garantía. Ah, perfecto, claro que sí, ahorita vamos a hablar de la garantía. Vamos a ver un par de comentarios arriba, las cajitas, claro que sí. Es muy importante actualizar los números de parte, me refiero a tener más gama con Mercedes-Benz y Land Rover y BMW. Fíjate, Anthony, espero haberlo pronunciado bien, es importante tu comentario y también quiero decirte una referencia muy valiosa. Siempre que se lanza un producto, una aplicación, se está valorando o se está haciendo un estudio de mercado precisamente para valorar la pertinencia de lanzar un producto nuevo. Y me refiero concretamente a valorar el número de vehículos que están circulando en el parque vehicular y en qué medida conviene precisamente pues generar un producto, una aplicación nueva. Es decir, qué tan rentable es sacar un producto. Por esa razón, tú me mencionas vehículos de alta gama, habría que valorar el modelo al que haces referencia y valorar precisamente pues en qué medida es funcional, rentable incluso, pues sacar a la venta un producto. Pero bueno, seguramente aquí los compañeros que están de SID leyendo estos comentarios van a tomar nota, pues precisamente para valorar los modelos que tú comentes. Mercedes-Benz, Land Rover y BMW. Muy bien, te agradezco. Sigo con comentarios rápidamente. Vamos a leer rápidamente. El origen, Benito Ramos, el origen y procedencia no es importante cuando ya buena marca SID la respalda, ok. Muy bien, te agradezco, Benito, muy bien. Y avanzo rápidamente, estoy viendo los comentarios para ver cuál me falta leer, pero creo que ya, ok. Bien. Valiosísimo. Entonces, si tú vives en el norte de la República, en el sur, en el centro, en el sureste, seguramente te vas a acercar a una refaccionaria de confianza y como decía, pues Avi me parece, vas a encontrarte una cajita SID
pues que seguramente vas a necesitar, ¿ok? Suspensiones y dirección, ok, perfecto. Bien, comenzamos. Entonces, 17 centros o CEDIs o centros de distribución, más de 53 años de experiencia, empresa 100% mexicana y recuérdalo, tenemos presencia en más de 36,000 refaccionarias que seguramente una está a la vuelta de la esquina donde tienes tu taller o tienes tu hogar, ¿ok? Valioso, ¿qué información te llevas de esto? Pues bueno, que además del origen, además del producto, además del precio, además de la rapidez, tienes que valorar la experiencia que tiene la empresa para poder surtirte. Acuérdate, si tú eres un amigo de una refaccionaria, a ti te conviene aliarte con una marca que te entregue el producto en tiempo y en forma para que en medida de ello, pues a tu cliente final le entregues el producto en tiempo y en forma. Si tú eres un amigo mecánico, también te conviene ir a una refaccionaria y comprar suspensión y dirección porque sabes que es garantía de producto de calidad más la mano de calidad que tú tienes, pues un producto, un servicio completo y tu cliente feliz. Entonces, déjame decirlo así, amigo SID, nosotros somos aliados en términos de la calidad, de tiempos, de entregas y por supuesto somos tus aliados al momento de que ofrezcas una mano de obra pues para suspensión o dirección, ¿ok? Avanzamos. Te decía, gracias a que nos hemos especializado, o el equipo de SID se ha especializado en más de 50 años de experiencia en suspensión, dirección y tracción, pues también es importante hacer referencia, y aquí en la lámina lo que tú estás viendo, pues es que este nivel de especialización que hemos logrado tener, te decía yo, nos ha llevado particularmente a fortalecer la estructura interna de distribución. Es decir, aquí lo que tú estás viendo concretamente pues en nuestra pantalla son el total de centros o almacenes que nosotros tenemos pues a nivel República Mexicana. Permíteme ir viendo o comentarte de manera muy genérica la presencia que tenemos a nivel nacional. Por ejemplo, vamos hasta el norte, comencemos en el norte. Si tú estás en Sonora, Sinaloa, pues tenemos un CEDIS, un centro de distribución pues que está enfocado a la parte, al estado de Sonora y Sinaloa. Es decir, vamos a llegar las piezas directamente. Tenemos un CEDIS en Tijuana, que se enfoca a Baja California Norte, un CEDIS en Guadalajara, que te va a entregar refacciones en Baja California Sur, Jalisco, Colima y Nayarit. Tenemos un CEDIS en Morelia, que se va a enfocar a entregarte refacciones en Michoacán, un CEDIS en Monterrey, un CEDIS en León, por supuesto, un CEDIS en Querétaro, uno que le llamamos Hub en Querétaro, que se va a enfocar pues prácticamente a Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas. También a ti, amigo, tenemos que nos escribes de Veracruz precisamente. Mira, David, aquí justo tú estás comentando que hay uno en Yucatán, en Mérida. Claramente ahí está apareciendo el CEDIS Mérida, que se va a enfocar a repartir o distribuir refacciones a Campeche, Quintana Roo, Yucatán. CEDIS Veracruz, por supuesto, al maravilloso estado de Veracruz. CEDIS, en este caso de Tuxtla, se va a enfocar a Chiapas y a Tabasco. CEDIS Oaxaca, CEDIS Lucio, CEDIS Tlalnepantla, CEDIS Cuernavaca y CEDIS Puebla. Ten en cuenta, en la medida que nosotros tengamos presencia con nuestros almacenes, vamos a estar cercano a la refaccionaria y vamos a estar cercanos al taller. Nuestro equipo de distribución o nuestro agente de venta comercial rápidamente se va a acercar contigo y la promesa son tiempos de entrega, pues la verdad, muy buenos en relación a esto, ¿ok? Sheba Alomar, qué padre que hagan este tipo de foros, ok, que eso que ya leí ese comentario, vamos a avanzar un poco. Bien. Hernán Cortés, yo les digo que SID es de calidad, de equipo original, y eso es bien importante. Ahorita tengo ahí una lámina, Hernán Cortés, porque justo hablamos de este tema de pues la parte de igualdad con los equipos o las características de OEM de equipo original, ok. Bien, creo que vamos a ir en los comentarios. Entonces, imagínate, si tú piensas abrir una refaccionaria en algún estado y tienes duda si tendríamos cobertura para ti, para tu refaccionaria o para tu taller, pues justo aquí tienes mayor certeza al momento de poder pues abrir alguna sucursal o un pequeño taller, pues seguramente donde tú estés vamos a estar. Eso es algo bien importante que queremos decirte, ¿ok? Bien. Ahora, parte de valorar la calidad de los productos, te decía yo, también tienes que valorar la experiencia que tiene esa empresa, el origen de los productos, si te parece bien, las características físicas del producto. También tienes que valorar la empresa, porque la empresa, insisto,
hablar de valorar a la empresa es hablar de los tiempos, del empaque, de las garantías, entre otras cosas. Hoy día nada más quiero hacer referencia un poquito a esta lámina que tú ves. Como empresa en suspensión y dirección hemos logrado tener constantemente una serie de reconocimientos a nivel social o a nivel, vamos a decirlo, técnico, y esto nos permite precisamente fortalecer este servicio que te ofrecemos a ti. Y mira, aquí lo que tú estás viendo en pantalla, que prácticamente por 6 años consecutivos hemos recibido este galardón, este premio, que es precisamente entregado a las empresas socialmente responsables. Desde 2016 hasta la fecha, precisamente, hemos tenido este reconocimiento de ser una empresa socialmente responsable. Hablar de esto es hablar de que una empresa pues claramente se ocupa del producto por sí mismo, de la parte del negocio, pero también hablar de ser una empresa socialmente responsable es hablar de que una empresa se preocupa también del negocio, pero también de la parte del impacto social que puede llegar a tener donde tiene pues presencia un almacén, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada más como dato importante, queremos ofrecerte más. Tal vez tú en algún momento puedas ser pues sencillamente receptor de esto, de que somos una empresa socialmente responsable, y te vas a dar cuenta por alguna actividad que nos veas desempeñando en la calle o particularmente con algún evento. Pero el punto es que parte de la empresa pues también es decirte, somos una empresa socialmente responsable y queremos estar bien contigo como cliente, contigo con tu producto y contigo pues como la parte social, ¿no? Entonces es importante y queremos hacerte pues partícipe de esto, porque tú eres parte de este crecimiento como empresa que tenemos y pues eres parte de este reconocimiento incluso. Ahora, ya valoraste el precio del producto, ya valoraste precisamente que está en la refaccionaria más cercana a tu taller, ya valoraste el origen, perfecto, ¿no? Ahora es importante valorar pues el producto en situ, el producto en términos de las características físicas o técnicas que puede tener este producto. Para ello lo quiero hacerte referencia a esta lámina. Mira, hablar de certificaciones en una marca o en un producto es hablar de calidad. Calidad tú la puedes interpretar de muchas formas, pero calidad a nivel general es cumplir lo que se te promete. Si alguna marca o algún producto te promete algo, la calidad será que te cumpla eso que te prometió. Eso es muy genérico y es importante y todos invariablemente lo compartimos. Parte de algo que nos ayuda precisamente a asegurar esa calidad, demostrar la calidad y hacerte partícipe de ello, pues es que constantemente nosotros estamos buscando certificaciones, ¿no? En ese sentido, te decía yo, certificaciones de sistemas de gestión de calidad. Un sistema de gestión de calidad es prácticamente, pues es una serie de procesos donde a los fabricantes o a las empresas prácticamente les revisan constantemente los procesos de gestión de algún producto, procesos de manufactura, procesos de servicios, procesos genéricos, ¿ok? Una vez que una instancia como la ISO certifica los procesos, prácticamente pues procede a la empresa a ofrecer una certificación. Certificación es decir, estoy certificando que este producto tiene las características que se necesitan para instalarse en un vehículo, ¿ok? Lo que tú ves aquí en pantalla es algo que se llama ISO, que es una instancia pues internacional que se encarga precisamente de revisar, de certificar varios aspectos. La ISO 9001-2008 y la 16949-2009 son dos certificaciones que concretamente pues SID ha logrado obtener y que garantizan o certifican la calidad. Ese es el momento en el que tú dices, este producto, esta pieza que yo voy a recomendar, pues vale la pena mostrarla, instalarla, porque me garantiza que va a funcionar y que en cuanto yo la coloque, el carro va casi que a andar casi que solo, ¿no? Ahora, nosotros contamos con certificaciones para procesos de fabricación y uso de materiales. Importante, todas las piezas de suspensión suspensión y dirección, pues aceptémoslos, están hechas, vamos a decirlo a grosso modo, de un hule o un metal. Siempre un buje puede tener un hule y un metal. Siendo más específicos, no es hule, es polímero o poliuretano, según sea el caso. Pero a nivel muy general, siempre las suspensiones de dirección o de suspensión, pues siempre el componente principal son un metal y una parte plástica. Bueno, lo que pasa precisamente con estas normas
es que esta norma 16949-2009 lo que se está valorando o revisando es que al momento que se fabrica una refacción, un buje, una rótula, una horquilla, pues se incluyan una serie o se fabriquen con materiales de grado automotriz. ¿Qué es un material de grado automotriz? Bien, piensa en una baquelita, piensa en aluminio, piensa en hierro colado, piensa en lámina, pero el punto está en que no vamos a colocar al momento de fabricar una horquilla de aluminio, no vamos a colocar un aluminio pues que se venza a la primera. Es una serie de aleaciones que dan la ligereza y fortaleza para que tolere el peso pues de un conjunto de suspensión y por tanto pues soporte pues el vehículo, el peso vehicular bruto de un vehículo como tal, ¿ok? Dice Emiliano, la mejor calidad y un mejor servicio es colocar las piezas en la misma marca. Fíjate, muy importante, vamos a citar lo que dice Emiliano. La mejor calidad y un mejor servicio es colocar las piezas de la misma marca y poder respaldar nuestra garantía en la marca en nuestros servicios. Emiliano, un aplauso porque la verdad es correcto. Mira, una gran recomendación, tal vez tú eres técnico, estoy casi seguro que eres mecánico, ingeniero. Lo que sucede, y es muy correcto, existen distintas calidades, marca A y marca B, si tú lo quieres ver, ¿no? Eventualmente lo que puede llegar a pasar es que se combine en un mismo sistema, se combinen distintas marcas, vamos a decirlo así. En ese sentido, tal vez la marca A se desempeña correctamente, mientras que la marca B, pues híjole, se desempeña medianamente. ¿Qué va a pasar? Pues evidentemente la marca B va a comprometer pues la calidad o el desempeño de la primera marca que colocaste. En ese sentido, si tú haces esta combinación de marcas, aguas, cuidado, de pronto, por suerte, el vehículo anda, pero es probable que la calidad de la mano de obra te la cuestionen. Y te la cuestionen porque te va a decir, te compré los productos nuevos y a pesar de ello, caray, falló la suspensión o falló la dirección. Entonces, Emiliano, es muy buena recomendación la que tú haces, te agradezco que comentes. Y si, genérica recomendación, si vas a reemplazar un conjunto de suspensión, te sugerimos, te recomendamos, por supuesto, utilizar una misma marca para que ésta se desempeñe tal cual y pues tengas el mismo nivel de calidad en todo esto. Ok, gracias Emiliano. Y Figueroa, ¿cuánto tiempo tiene la garantía de suspensión y de caja verde? No, Abraham, no te preocupes, viene una lámina justo donde te voy a comentar para que anotes los años de garantía que te ofrecemos en línea azul, línea verde. Ponme atención ahí, amigo Abraham, porque ahorita viene una lámina y justo esta lámina la hicimos pensando casi en ti, en tu pregunta, pero bueno, dame un segundo y ya vamos a esa lámina. Bueno, concluyo ya prácticamente esta lámina que tú ves en pantalla diciéndote, concretamente, nosotros en SID estamos buscando constantemente certificar nuestros productos. Certificar nuestros productos es decir que estamos utilizando materiales de grado automotriz que van a tolerar la fricción que tiene, por ejemplo, la esfera de la rótula contra el casquillo. Materiales de grado automotriz que van a tolerar el trabajo mecánico que tiene, por ejemplo, un buje. Un trabajo mecánico es la presión que tiene. Materiales de grado automotriz que van a tolerar el calor, la fricción, el giro, por ejemplo, ¿no? Y también, en algunos casos, vamos a ofrecer, y digo algunos casos, como el resorte, tú sabes, esa pintura negra que tú ves que es brillosa, le llamamos recubrimiento epóxico. Ese recubrimiento epóxico prácticamente lo que hace es cubrir, proteger la varilla del resorte para que ésta no esté expuesta, digamos, a la intemperie y se llegue como a oxidar. Entonces, dato, si tú recibes un resorte cuyo recubrimiento epóxico está dañado, quebrado, yo te recomendaría, pues, regresarlo y tener cuidado en esa parte, ¿ok? Bueno, el resorte mismo que te acabo de comentar, justo, tiene algo que le llamamos brío, o sea, esa capacidad de resistir, se ofrece o se logra precisamente mediante distintos tratamientos térmicos, para que logre esa rigidez, ese brío, pero a la vez esa flexibilidad que necesita un resorte. Por otro lado, aquí dice, pruebas exhaustivas de laboratorio. A ver, amigos, comunidad de SID, escriban en la sala de chat cuáles son los nombres de las pruebas de laboratorio que ustedes conocen que se hacen para una refacción de suspensión de dirección. A ver, acuérdate, si tú tal vez estudiaste en un politécnico, en una ingeniería, tal vez recuerdes cuáles son las pruebas que se hacen de laboratorio
para lanzar un producto mecánico, en este caso de suspensión y dirección. ¿Te viene a la mente alguno? ¿Qué pruebas de laboratorio se hacen a las refacciones o elementos de suspensión y dirección? En una rótula, ¿qué pruebas se le hacen a una rótula? ¿Qué pruebas se le hacen a un resorte? Pues no sé, al vástago, al amortiguador, ¿ok? A ver, Emiliano, Abraham, por favor, que ahorita respondo a tu pregunta. Hernán Cortés, por favor, también. Sheva, Avi García, David, Anthony, Benito, Hernán Cortés, por favor. A ver, la pregunta que les hago es, ¿tú te acuerdas algún nombre o alguna prueba que se le realiza a los productos, a los mecanismos de suspensión y dirección? Y aquí me está respondiendo. Benito Ramos, resistencia. Mauricio, capacidad de carga, muy bien. Ok, vamos a ver otros comentarios. Destructivas, José Andrés, muy bien. Sheva, balanceo, pruebas de resistencia. Ok, perfecto, gracias. Sí. Aquí viene otra. Así es, ahí va, José Luis. Así es, colocar todo en la misma marca y más aún si es SID nos da la garantía de bienestar de nuestro bolsillo y el automóvil. O sea, seguridad de que instalas un producto correcto y seguridad de que el vehículo va a andar de manera adecuada y correcta, ¿no? De ciclos, es muy buena esa, Benito. Jafet Vázquez, elasticidad, dureza. Ok, perfecto, muy bien. Claro. Mira, la verdad es que todas las respuestas que tú comentas pues son correctas, evidentemente. Cada vez que se lanza un producto, que se diseña un producto, que se fabrica un producto, por supuesto, o antes de lanzar un producto al mercado, se le hacen distintas pruebas de laboratorio a un producto. Hay pruebas como las que mencionan ustedes de tensión, o sea, casi que se somete mediante una maquinaria a tensión el vástago, por ejemplo, o el perno de una rótula, también de compresión. Hay distintas escalas que se miden directamente en términos de casi que a una, vamos a decirlo, a una rótula se le somete casi a media tonelada de presión para ver en qué medida se vence, ¿no? Pues este vástago, ¿no? De inspección visual antes de instalarlas. Ok, Emiliano, gracias. Muy bien, de carga, Hernán Cortés, y hoy tenemos excelentes comentarios. Sí, de hecho sí, son muy buenos, muy atinados. Marco pregunta, ¿cómo saber el precio de un producto? Porque las refaccionarias dan diferentes precios. Ok, es una pregunta que nuestros compañeros del área comercial seguramente te la van a escribir en este momento. ¿Cómo saber el precio, no? Como tal, y ahí damos oportunidad a los amigos de comercial para que respondan. Nosotros respondemos la parte técnica con mucho gusto, pero buena pregunta. Entonces, tenemos pruebas de tensión, pruebas de compresión o de presión, pruebas metalográficas. La prueba metalográfica es prácticamente, bueno, oye, ¿qué partículas de metales tiene específicamente esa horquilla? O sea, ¿qué aleaciones tiene esa horquilla? La de ciclos que decía Benito, pues sí, hace cuenta que lo que sucede, hay ciclos de alta duración o baja duración, en sentido de que tú simulas, hay una máquina, hay un mecanismo, ¿no? Que lo que hace es simular el movimiento de una rótula, por ejemplo, durante un año, unos 6 meses, ¿no? Y a partir de que hace este movimiento constante, pues se valora qué tanto precisamente pues se ha desgastado una rótula simulando el uso de un ciclo de 6 meses, por ejemplo, un año, según sea el caso. En todo caso, esta serie de pruebas, insisto, metalográfica, de presión, de tensión, de rigidez, de elasticidad, como elasticidad tiene que ver con el punto de quiebre, ¿no? De alguna manera, acuérdate que todas las partes mecánicas, vamos a decirlo, pues tienen un punto de quiebre. Un punto de quiebre es esto, que se dobla, sin evitar precisamente pues que se quiebre la refacción o la pieza. En todos los casos, esas pruebas que ustedes comentan son las que se ejecutan en el laboratorio para valorar la calidad y el desempeño que estos productos van a tener pues ya instalados en el vehículo, ¿no? Entonces ten en cuenta que certificaciones, materiales de grado automotriz, recubrimientos epóxicos, tratamientos térmicos y pruebas de laboratorio avalan la calidad de un producto. Entonces, ¿por qué no? Si tú eres un amigo de un taller, atrévete a preguntar, oye, ve a la refaccionaria y pregunta, oye, ¿sabes tú qué tipo de pruebas se le hacen a este producto que me vas a vender? Adelante, es tu derecho como consumidor precisamente preguntar las pruebas o la calidad o quién certifica la calidad de esos productos. ¿Ok? Listo, por ahí me preguntaban un poquito esa parte, ¿no?
Déjame decirlo de esta manera, tan seguros estamos de la calidad del producto que te vamos a ofrecer y que tú también debes cerciorarte de esa calidad, que justo, ¿no? Mira, en principio nosotros estamos hablando de un tema de garantía. Ojo, anota un poquito esto, pero viene una segunda lámina que quiero que anotes todavía más. Hablar de garantía de los productos es hablar que tú tienes que justo valorar, oye, voy a comprar un producto y necesito saber qué garantía me dan para este producto nuevo que estoy consumiendo o que te estoy comprando. Hablar de garantía, nosotros las empresas lo entendemos como precisamente un valor agregado en el sentido de que te estamos asegurando de que este producto va a desempeñarse para lo que está diseñado en las condiciones adecuadas y correctas, a partir de una instalación correcta y adecuada. La garantía, o la idea de la garantía, citando un curso que más también nosotros damos, la esencia de la garantía es precisamente no aplicar esta garantía. Sí, tal cual lo estoy diciendo y por favor, si quieres te lo repito. La idea de tener una garantía nosotros es precisamente que no te apliquemos la garantía. ¿Por qué? Porque tan seguros estamos de que precisamente el producto se va a desempeñar para lo que fue diseñado, que podemos ofrecerte en principio para línea azul, te ofrecemos 3 años de garantía, o te ofrecíamos, ojo, para línea verde, lo que decías de la cajita verde, 1 año de garantía, y para amortiguadores te ofrecíamos 5 años de garantía. Lo valioso de una garantía es que es un respaldo de la marca hacia el producto que estás comprando. Avanzamos y anota esto sí anótalo, por favor. Nuevamente te lo digo, tan seguros estamos del producto que te estamos ofreciendo que hemos precisamente aumentado, mejorado esa certeza que tú tienes al momento de comprar un producto SID. Línea azul, hoy te ofrecemos 10 años de garantía, por aquí me preguntaban. Línea verde, en la cajita verde, como lo dices tú, te ofrecemos 5 años de garantía. Y en amortiguadores, fíjate nada más, 10 años de garantía. Importante, y por ahí está subrayado en color azul. La garantía aplica por defectos de fabricación en todos los productos de la marca SID, suspensión y dirección, contra defectos de fabricación. Además, por supuesto, te invitamos a que te metas a la página de SID para que conozcas los términos y condiciones pues que avalan esta garantía. Invariablemente es algo importante. Entonces, listo, por ahí justo me hacían referencia de la garantía, no recuerdo quién fue, pero pues ahí está la respuesta, lo cual nos interesa mucho, pues que te agradecemos, insisto, la pregunta y nos interesa mucho que tomes nota, ¿no? Pero ahí está Hernán Cortés, creo que fuiste tú, te agradezco, muchas gracias, muy bien. Ok, pues ahí está, esos son 10 años línea azul, 5 años línea verde y 10 años pues amortiguadores. ¿Listo? Perfecto, excelente. En este momento ya estás construyendo más referentes para comprar una refacción de calidad. Cuestiónalo y cuestiónate siempre lo que vas a comprar, porque de antemano está la calidad de tu producto y la calidad de tu mano de obra. Esta lámina, bueno, sencillamente lo que hemos estado buscando es mejorar constantemente, y esto se ha venido acompañando de, seguramente tú conoces la Confederación Mexicana pues de Talleres, ¿no? Lo que sucede ahí, gracias Figueroa Abraham, lo que sucede es que esta confederación, ¿no?, Mexicana de Talleres, que es un gremio pues muy valioso, muy importante, de mecánicos, de talleres, por supuesto, pues nos ha ofrecido constantemente, nos ha otorgado pues el premio de la mejor marca de suspensión y la mejor marca de dirección. Valioso, ¿no? ¿Por qué? Porque este gremio que de alguna manera pues recoge lo mejor de los talleres a nivel nacional, pues nos ha permitido precisamente apoyarnos y tener este reconocimiento pues de ser la mejor marca de piezas de suspensión y la mejor marca de piezas de dirección, ¿ok? José Hernández, a ver, y las garantías por falta de producto, por esfuerzos. Me gustaría que ampliaras un poquito tu pregunta, José Andrés. La verdad es que no comprendí la pregunta. Si pudieses ayudarme a explicar un poco tu pregunta, con mucho gusto te la puedo responder. Fui yo el que no entendí tu pregunta. Ok, avanzamos. Ahora, valioso, importante, también a mí me interesa, si soy un amigo mecánico, me interesa conocer la cobertura que tú tienes en esa refaccionaria.
¿Por qué? Porque si yo voy a intervenir todos los elementos de suspensión, pues me interesa pues tener a la mano todos los componentes del todo el conjunto de suspensión o todo el sistema de dirección. Para ello nada más quiero decirte, ¿no?, que el portafolio de suspensión y dirección se divide básicamente pues en 23 familias. Una familia quiere decir que tú puedes encontrarte distintos tipos de horquillas, pero mientras sigan siendo horquillas, pertenecen a la familia de horquillas. Lo mismo pasa pues con los amortiguadores de gas, hidráulicos, bitumo, monotubo, pero mientras sigan siendo amortiguadores van a pertenecer a la familia de amortiguadores. El punto es que con esta lámina quiero hacer mucho énfasis en la cobertura o precisamente pues en ese gran portafolio de productos que te ofrecemos y que, ojo, tú también tienes que valorar. Justo decíamos por ahí, es importante reemplazar todo el sistema de suspensión con la misma marca. Malo sería pues que no tuviésemos esa capacidad para ofrecerte todos los productos de esa suspensión. En ese sentido, pues ten la seguridad que nosotros tenemos esos productos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué estás viendo en la lámina? Te lo menciono de manera muy genérica, por si no recordabas que teníamos algún producto. Tenemos amortiguadores, horquillas, bieletas, bombas de dirección, por supuesto, cajas, cremalleras, flectores, brazos, terminales, valeros, bases, juntas, bujes de todos los tipos, machetas, mazas, resortes, rótulas, soportes, tornillos estabilizadores y varillas, ¿ok? Sí, tal vez no sabías que teníamos bombas, lo tenemos. Tal vez no sabías que tenemos masas, también lo tenemos. Oye, ¿se te olvidó que teníamos rótulas? También tenemos rótulas. O varillas de dirección, sí, también tenemos. Entonces, lo más valioso es esto, que también estés valorando la cobertura, precisamente la capacidad de ofrecerte un producto, ¿ok? Bien. Javier Tavares, la línea verde no tiene muy buena calidad, la verdad. Han salido mejores marcas y precios. Oh, importante esto. Es importante lo que tú mencionas y ve cómo leemos todos los comentarios. Gracias. Mira, la verdad es que la línea verde, yo creo que lo que más difiere, vamos a decirlo así, pues es los acabados, la parte, déjame decirlo, estética, ¿no? Por eso es que justamente como hemos mejorado esa parte, pues estamos aumentando la garantía de la línea verde. Entonces, tal vez haya una mala experiencia, ¿no?, aislada, y sin embargo, te invito por favor a acercarte con un área comercial para que te explique un poquito más esta parte, pero es un comentario importante lo que tú nos comentas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien. Ahora, ya estamos concluyendo esta sesión. Es muy importante, ya estamos terminando, pero lo que me gustaría saber rápidamente, si tienes algún otro comentario, por ahí veo que ya están respondiendo algunas preguntas a nivel comercial. Yo rápidamente, dame un segundo antes de cerrar la sesión, hacer un recorrido, un barrido por los comentarios y ver si se me ha pasado a responder alguna pregunta. Los bujes del mango trasero de la Jeep Patriot, he batallado para encontrarlos, ¿ok? Nota importante para el área comercial. Te agradezco, Víctor, y seguramente lo tenemos. Habría que revisarlo y lo revisamos de verdad. Seguramente aquí los amigos del área comercial están atentos de tus comentarios y lo hacemos. Benito Ramos, 10 años de garantía contra defectos de fabricación nos da la confianza de saber que SID tiene un excelente control de calidad. Por lo tanto, mi familia y trabajadores viajan seguros. Sí, valioso, ¿no? Valioso ese comentario. Bien, vamos a ver ahí, ¿qué más? La garantía de un amortiguador es de 5 años por defectos de fábrica, ¿ok? Pero si al instalarlo falla en poco tiempo por carga o algún esfuerzo, ¿eso no tiene garantía? Ya, bien. Creo que es la explicación a la pregunta primera que tú me hacías, creo yo. Mira, es bien, el tema de garantías es un tema muy, muy delicado. En todas partes, cuando compras un radio, cuando compras un carro, cuando compras, en todo producto, el tema de garantía es muy cuidado, de mucho cuidado y muy delicado. ¿Por qué te digo esto? Mira, un neumático, me salgo tantito de esto, un neumático, cuando tú lees la cara del neumático te va a decir la capacidad de carga que soporta, la velocidad de carga que soporta, si es radial, por ejemplo, ¿no? Y te va a decir si es para lodo, nieve, etc., ¿no? Lo que sucede es que ese neumático está pensado para un tipo de vehículo, un segmento de vehículo, un compacto, una pick-up, lo que tú decidas, ¿ok? Naturalmente, ¿no? Vamos a decirlo, todo el habitáculo, todo el vehículo está diseñado con un fin para una capacidad. Es decir, al Chevy no le vas a cargar un montón de verduras, ¿no? Y sin embargo sucede. ¿Qué quiero decirte con este contexto? Mira, la verdad es que si un producto llega a fallar,
de manera muy rápida como tal, hay dos razones. Una, que el vehículo no lo están utilizando, digamos, en las condiciones normales, y pongo entre comillas porque habría que ver qué es normal. Y por otro lado, pues puede estar de antemano una instalación diferente a la recomendada, ¿ok? Dos, tres, también tendríamos que cuestionarnos si fue la aplicación correcta. Es decir, tú pediste para una pick-up X, NP300, y te dieron para otra pick-up, no lo sé, ¿no? Entonces, estimado José Andrés, si llega a fallar y tú estás garantizando correcta instalación, el vehículo se está utilizando con los fines correctos, ¿no? Que es un sedán, por ejemplo, y te cercioraste, pues sencillamente, pues que el vehículo realmente, pues no cargó en exceso, cosas de ese tipo, si se podría valorar, pues que fue una falla de origen, ¿no? De fabricación. ¿Ok? Entonces, me encantaría poder haber estado en otra sesión de garantías donde podríamos detallar por elemento, por familia, qué valorar en las garantías o en los productos. Pero mi respuesta, perdóname José, seguramente fue muy amplia o ambigua mi respuesta, pero el punto es si hay que valorar cual perito la razón real por la cual falló un producto al momento de ser instalado en 15 días, si te ocurre, ¿no? Puede ser muchas razones. Entonces, pero sí ten en cuenta, ¿no? Que si se comprueba que hay una falla de origen, es decir, si se chorreó el amortiguador realmente, pues seguramente que sí se hará el cambio, ¿no? Ojo, y esto no es un tema de garantía, pero el punto es que los amortiguadores a veces generan un poco de sudoración o filtración que no necesariamente es una filtración por daño, ¿ok? Hay varios elementos y componentes por los cuales de manera muy breve un amortiguador puede sudar o filtrarse un poquito el aceite, ¿no? Pero bueno, eso será tema de otra masterclass o de otro video, a la cual pues te invito, mi estimadísimo José Andrés, que estés atento o atenta, según sea el caso, las compañeras, porque sí, hay mucho que hablar de garantías, ¿ok? Pero bueno, ya me estoy despidiendo, muchísimas gracias, creo que ya he leído todos los comentarios. Se excede o se exige de más, ya sea el vehículo o la refacción, se le corta el tiempo de vida útil en ambos. Creo que comprueba lo que estamos diciendo. Cuando se cambian los bujes de horquilla, es recomendable cambiar rótulas y terminales de dirección. Sí. Bueno, parafraseo la pregunta que me haces, Eduardo, espero hacerlo bien. Lo que me dices es que cuando cambias un buje, también deberías de cambiar rótulas. Si es el caso, sí, por supuesto. Cambiar el conjunto completo, eso es lo correcto, la principal recomendación. Además, es importante, no me digas, no, es que al cliente no le alcanza. Tú, por la seguridad del cliente, por la seguridad de tu trabajo y por el buen desempeño del vehículo, recomiendas siempre el reemplazo completo. Ya si el cliente o no le alcanza, pues yo creo que de antemano está el tema de la seguridad, ¿ok? Perfecto, gracias amigo por la enseñanza, saludos a todos los que participaron y a todos en SID, gracias por el esfuerzo y la paciencia, no hombre, muchísimas gracias. Detrás de tu servidor hay un montón de personas que me ayudaron a hacer este curso o esta sesión y muchas gracias a todos ellos, por supuesto. Cuídense mucho, excelente tarde, los dejo, ojo, con un video aquí, una escena de cierre y pues estamos para servirles, no sin antes pedirles que por favor revisen o nos visiten, nos sigan en nuestras redes, en nuestra página sid.com.mx, Facebook SID México, Instagram SID México y pues LinkedIn SID, ¿sale? Gracias. ¿Por qué SID cambió la calidad de sus bujes? Ok, te respondemos un poquito más adelante y muchísimas gracias, ¿ok? Excelente tarde y los dejo con este video. Es todo por el día de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta masterclass. Recuerda que entre más conocimiento, más clientes contentos. Ya sabes que tendremos transmisiones cada semana, así que no te las puedes perder. Si te gustó, dale like, comparte con tus amigos y deja en los comentarios de qué otros temas quieres que hablen nuestros expertos. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda activar las notificaciones para recibir nuestras noticias más recientes. Hasta la próxima.